estás, Mauri? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de prosperidad. Vamos a trabajar la energía de prosperidad en esta meditación de hoy. Así que bueno, mientras que vamos esperando, porque igual esto va a quedar grabado, voy a empezar a contar un poquito sobre esta energía. Es una energía que nos preocupa a todos, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el tema de la prosperidad? Hola, Silvina. Sí, es un tema que de alguna manera a todos nos moviliza. Marina, ¿qué tal? Hoy vamos a meditar, como decía, por esta energía, para bajar esta energía de prosperidad. Y bueno, iba a hablar un poquito de qué es la energía de prosperidad. Hola, ¿qué tal? ¿Les interesa el tema de la prosperidad? Lo asocian, generalmente la prosperidad la asociamos sobre todo al dinero, ¿no? Sin embargo, es una energía mucho más amplia. Y quería hablar un poquito de eso, de esta energía como un proceso evolutivo, no tanto solo por el dinero, ¿no? Que obviamente a todos nos sirve, totalmente, sí. La energía digamos, de la prosperidad es un todo. Y también para mí es el tipo de energía que se desarrolla a través de nuestro centro del corazón. Entonces, a medida que nosotros vamos trabajando nuestros campos de energía, la prosperidad se va desarrollando en este centro, de a poco. No es algo ¿cómo decirlo? Asociado a elementos que vienen de la afuera, sino más bien asociado a esa expansión energética que nosotros vamos desarrollando a partir de hacer un trabajo de energía, ¿sí? Respecto de este tema, y quería hacer esta distinción, la energía de prosperidad es mucho más amplia que la energía del dinero, ¿sí? Para nosotros poder lograr la prosperidad tenemos que trabajar el equilibrio. La energía clave es estar en equilibrio, ¿sí? Porque nos permite el equilibrio expandir energía a otros campos y darle una función de movimiento determinada a la energía, que después va a traer dinero, lo que queramos, amor, en distintas formas, ¿sí? Porque el dinero es una, pero puede ser amistades, parejas, resultados a nivel profesional o a nivel personal, ¿sí? Aquí eso era lo primero que quería como de alguna manera aclarar, que no trabajo yo la prosperidad solo desde un aspecto, sino que justamente al nosotros ir trabajando cada centro, logramos esta expansión. Hola, Nina, ¿cómo estás? ¿Sí? Logramos como abrir nuestros campos para que la energía del amor nos desarrolle a nosotros y de esa forma materializar, porque la prosperidad en definitiva tiene que ver con todo aquello que nosotros fuimos desarrollando en otros campos de nuestro ser y en algún momento conseguimos materializar. Y eso que materializamos, ¿cómo andás? Eso que materializamos como tal nos hace sentir muy bien, ¿sí? Entonces, también otra diferencia con otros tipos de energía es la forma en la que nosotros nos terminamos relacionando con eso que logramos manifestar, ¿sí? Bajar a la materia. Hola, Ana, ¿sí? Entonces, ese es nuestro objetivo. ¿Por qué digo esto?
Porque hay personas que tienen dinero, ¿sí? Y sin embargo, no son felices o no están en paz en su vida, no están en equilibrio en definitiva. Entonces, la clave no es el resultado o lo que hay en la materia, sino cómo nosotros sentimos eso que tenemos en ese momento en la materia. ¿Sí? Sea lo que sea que materializamos, que tiene que ver con este potencial de ser prósperos, es cómo nosotros disfrutamos de eso que bajamos a la tierra. Porque como seres divinos, nosotros podemos bajar todo lo que queramos. ¿Qué opinan? Palabras claves para la prosperidad. Una es abundancia, o sea, conseguir mucho de algo, ¿sí? Dicha, ¿sí? Estar felices, ¿sí? Con esa energía y sentirte merecedor. Eso que lográs bajar a la tierra y disfrutar es porque te lo mereces. ¿Sí? Y muchas veces esos programas de no merecimiento que, digamos, tenemos de alguna manera programados en nuestro campo mental, hacen que nosotros no podamos bajar, ¿sí? Ciertos sueños que tenemos a la materia. Los seguimos manteniendo como en una ilusión en otros campos y nos cuesta bajarlos al nivel de la materia. ¿Sí? Entonces es muy importante ir encontrando cuáles son esas programaciones que están de alguna forma bloqueando que algo que vos estás de alguna manera materializando en un campo todavía del nivel de la energía, puedas traerlo aquí y disfrutarlo aquí, ¿sí? Para que realmente eso no quede en un campo de idealización. Otra cuestión que por ahí es interesante, a ver, ¿qué decís? Eso a veces es difícil, lo desarmo y se me vuelven a armar. Sí, energéticamente puede pasar eso que vos decís. ¿Y por qué se vuelve a armar? Generalmente es nuestro sistema mental. Nosotros no controlamos todo lo que pensamos y gran parte de lo que pensamos es una programación que no está en el consciente, sino en el subconsciente. Entonces vos por ahí lo limpiás a cierto nivel, pero está a otros niveles en el campo. ¿Sí? Entonces por eso se vuelve a repetir y vuelve a aparecer hasta que nosotros nos damos cuenta que el campo es mucho más amplio de lo que, al menos de lo que a mí me contaron en un principio. Dice, en diciembre aprendí el verdadero valor de soltar, terminé una relación y se abrió mi camino a alguien mejor. Bueno, digamos, eso tiene que ver con que el aprendizaje en tu caso, para poder tener otro tipo de vínculo, era entender qué era lo que no estaba funcionando en ese que estabas experimentando. Entonces, nosotros muchas veces tiene que haber una comprensión que está al nivel de la materia. Si yo estoy experimentando algo que en la materia ya me está bloqueando, bueno, ¿cómo lo puedo transformar en la materia para dejar entrar otra energía? ¿Sí? Que esté más alineada con mi nuevo ser, porque vamos cambiando continuamente, no es que somos el mismo del año pasado, sino que somos, a medida que va pasando el tiempo, un ser que se va transformando. Y a veces nosotros nos transformamos en un sentido y nuestra pareja en otro. Y ahí es donde después por ahí responsabilizamos al otro, pero en realidad es que evolucionamos en caminos diferentes. Por eso después atraes a alguien que para vos es mejor, ¿sí? Y ese soltar es el aprendizaje. Cuando eso está en el inconsciente, nosotros no lo estamos viendo y entonces por eso se vuelve a repetir. Sí,
el merecimiento es importante y sobre todo la integración energética de que vos te lo mereces, saber que te lo mereces, creer, ¿no? Tener la fe, diríamos, que también es otro elemento que nos ayuda a materializar aquí en la Tierra. Y yo creo que es de lo más difícil, tener fe continua, porque uno en el día a día, por momentos estás como por ahí con una vibración más alta y con toda la fe, y hay momentos que por ahí nos agarra más flojitos, ¿no? Entonces, eso también es como logro mantener un nivel de pensamiento que siempre me conecte con el mejor nivel de energía para materializar eso que estoy queriendo conseguir, ¿sí? Para mí, digamos, el mejor nivel de materialización es el amor. O sea, si vos siempre estás conectando con la energía del amor, lo que vas a traer siempre va a ser algo que lo vas a leer como amor. ¿Sí? Eso es también muy, muy clave, que muchas veces nosotros en nuestras programaciones tenemos pensamientos negativos que son recurrentes y que de alguna forma eso es lo que viene a bloquear algo, porque vuelve ese pensamiento y a veces ni nos damos cuenta del registro de que hay un pensamiento negativo que es tan, a ver, ¿cómo decirlo? Está aprendido desde tan chico que lo tenés incorporado, no sé cómo decirlo, hasta la raíz de la raíz. Por eso hay que a veces buscar muy profundo dónde está eso que nos está impidiendo, ¿sí? Otras veces tiene que ver con experiencias muy traumáticas que vivimos, porque las experiencias traumáticas también de alguna manera te mueven de tu estructura habitual. Gracias. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta, que si, digamos, te toca vivir una experiencia que genera un trauma, tu campo energético se va a abrir y entonces va a haber que trabajar en ese eje donde se rompió algo que estaba construido de cierta forma. Para algo se rompió, ¿sí? Cuando termine la relación de diciembre, la relación de diciembre, le dije a él, yo te puedo querer mucho, pero más me quiero a mí. Exacto, es otra cosa muy interesante, ¿no? ¿Dónde nos ponemos nosotros en relación al entorno? Porque también aprendimos a ponernos muchas veces en segundo lugar, ¿no? Y entonces lograr ese aprender que para poder atraer algo, nosotros primero tenemos que reconocer nuestro propio valor, es otro punto clave de construir prosperidad en nuestra vida. Ese amor propio, que también es prosperidad, es lo que nos ayuda de alguna forma a construir y a materializar esto en nuestra vida. ¿Sí? Pero mientras que nosotros vamos desprogramando, ese amor propio va como, yo creo que va creciendo, o sea, vos vas sacando los programas o las energías y eso va aumentando, y a medida que vas comprendiéndote más te vas amando y más te vas aceptando y eso te vuelve más próspero. Y no estoy hablando de dinero, sino que estoy hablando de equilibrio en la vida que después se transforma en dinero, en felicidad, en una mejor pareja, en mejores amistades, en un mejor trabajo o actividad del día a día, ¿sí? Porque vamos abriéndonos a cosas que antes no las hubiéramos ni aceptado, ¿no? Hola, Oli. Qué linda. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es un trabajo. Ah, y también me había anotado acá para recomendarles, porque justo hoy se me ocurrió, mientras que estaba
ajustando algunas cosas de mi YouTube, se me ocurrió mirar las autosanaciones fractales del miedo y me encontré con la autosanación de la avaricia, que para mí tiene mucho vínculo con la prosperidad, ¿no? Dije, wow, yo hoy voy a trabajar prosperidad y me quedé un ratito mirando porque las hice hace un tiempo, esa autosanación. Y está esa y está la de la codicia. Entonces yo les recomiendo, si digamos después de hacer la meditación en algún momento en la semana pueden, mírense la autosanación de la avaricia, porque a veces lo que nos sucede es que nosotros tenemos en nuestro campo ciertas programaciones que tienen relación con la pobreza, ¿sí? Con la historia, digamos, desde lo cultural, social, hasta la realidad personal y familiar respecto de, digamos, por ejemplo, el dinero, las personas que tienen dinero. Y entonces a veces tenemos como formas de movernos en la vida que están conectadas a esas creencias que vienen, ¿no? De todo lo que nos dijeron, escuchamos cotidianamente, ¿sí? Y que son reales mientras que nosotros las creemos así, ¿sí? Que hay, por ejemplo, creer que hay pobreza es una creencia, o sea, más allá de que hay un índice que se mide, también es una creencia que expande la misma energía que, digamos, nosotros medimos. Entonces, si en lugar de yo quedarme solo con la creencia, empiezo a trabajar para transformar eso, ¿sí? Entonces sí realmente estoy moviendo la energía de prosperidad y estoy atrayendo riqueza, ¿sí? Recuerden que riqueza es, y acá voy un poco al campo de la alquimia, ¿sí? Y fíjense cómo todo se conecta. La riqueza es el oro, es la energía, digamos, del oro, de lo dorado, ¿sí? Y en, digamos, el sistema financiero, generalmente lo que está detrás de una moneda es el oro. Entonces, esa es la energía que, digamos, nosotros tenemos que poder integrar y transmutar, ¿sí? Por eso cuando trabajamos con alquimia, estamos transformando la energía de plomo en oro. Nos estamos transformando en oro, ¿sí? Y el oro está asociado al rendimiento en dinero, pero también está asociado a todo lo que tenemos en nuestra vida que es prosperidad, ¿sí? A veces, digamos, el mayor valor que podemos tener, gracias, es una vida tranquila, una vida sin estrés, ¿no? Y la gente por ahí se la pasa enloquecida todo el día para tener solo dinero. Entonces, no, trabajemos, disfrutemos de nuestro trabajo, porque eso nos va a bajar el nivel de estrés y además nos va a ayudar a estar en eje. Cuando con algo no estoy disfrutando, generalmente está aumentando el nivel de energía de plomo, ¿no? De hecho, ¿no sienten que es un plomo trabajar en algo que no te gusta? Entonces, bueno, ¿cómo transmuto esto en oro? Primero desde mi visión, ¿no? Y, digamos, haciendo un análisis de cuán feliz me está haciendo eso que estoy haciendo, ¿sí? Y qué puedo hacer y cómo lo puedo cambiar. Entonces me permito moverme, me permito ese movimiento, ¿sí? Un replomo. Bueno, pero transformamos ese plomo en oro porque siempre hay algo escondido en todo lo que hacemos que, digamos, nos permite, no por nada estamos en los lugares que estamos, ¿eh?
eso no es casualidad y para mí eso es ha sido un aprendizaje en mi vida. Yo he cambiado de actividades como bastante fuertemente, ¿sí? O sea, he trabajado en un banco, ¿sí? Después me dediqué a mi profesión, después en otro momento me dediqué a la docencia, digamos, y dirigí un spa también mucho tiempo. O sea, he hecho muchas actividades en lugares muy diferentes unos de otros. Y lo que siempre traté, más allá de si me gustaba más o menos el lugar, el ambiente, el entorno, es encontrar cómo a mí me conectaba con eso que en ese momento llegaba. Y siempre que miro para atrás, siempre me llevé muchos aprendizajes. De cualquier actividad que hice, hay algo que por algo pasé por esa actividad y siempre me llevo el aprendizaje. Termino soltando en algún momento lo que por ahí no funcionaba y eso sé que era oro para mí. Entonces, si yo puedo transformarlo y si lo podemos hacer en el momento en el que lo estamos experimentando, aún mejor. Porque entonces, digamos, realmente empezamos como a fluir con esa energía, ¿sí? A veces por ahí porque no lo estamos viendo en ese momento. Y nos pasa a todos en un punto, es parte de ser humanos, ¿sí? Bueno, yo tengo un curso armado de prosperidad que suele ser el que menos ofrezco porque en lo personal creo que está bueno primero entender qué es energía y por otro lado entender cómo lograr el equilibrio, porque si no lo que vos vas a encontrar que te acerca a un tipo de prosperidad que en realidad te ata, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio? Voy a empezar a meditar. En otro momento, si querés, hacemos un vivo, pero ahora ya hace un ratito que estoy hablando y voy a empezar a meditar. Hamilton, bienvenido. ¿Sí? Entonces eso también lo recomiendo, este curso. Para mí es el tercer curso que hay que hacer para trabajar la energía cuando vos ya estás trabajando, ya estás conociendo tus ejes del equilibrio y estás manejando un nivel de energía que está en una frecuencia más alta. Vas a traer mejor. ¿Sí? Si no, muchas veces las manifestaciones quedan bloqueadas y eso que queda bloqueado internamente vos decís, no manifiesto y no es real, no es real. ¿Sí? Pero hay que empezar trabajándose internamente para después buscar e ir como con mayor velocidad. ¿Sí? Dependerá de cada persona igual, ¿eh? Hay personas que tienen como mucha velocidad de manifestación porque, digamos, ya están como en cierto camino y hay otros que cuesta más. Hay aspectos de la vida que cuestan más, hola Noé, y hay aspectos que cuestan menos. Entonces eso también es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de querer manifestar algo, ¿sí? Y muy importante, cuando logramos una manifestación, celebrar. Gracias, energía de agradecimiento y muchas gracias. Gracias, Noé. Ahí vi que lo que estás ofreciendo, estuve chusmeando. Mucha buena energía también. Ahora con la meditación va a bajar muy linda energía como para manifestar, ¿sí? Proyectos, sueños. Así que si quieren empezamos a meditar. ¿Qué les parece? Yo me traje la barra, sí, me traje una barra hoy tengo ahí todo un armado energético para atraer buenas energías de prosperidad. Vamos a empezar a meditar.
vamos a invocar primero. Esperen que yo estoy medio incómoda acá. Quiero ver cómo me pongo ahí. Me voy a poner ahí. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que los acompañan, y vamos a llamar hoy especialmente, bueno, a Buda, que me estuvo acompañando. Hola Carlos, hola Lucy. Vamos a llamar, invocar a Buda, porque bueno, hoy me estuvo acompañando para atraerlos a la meditación. Vamos a llamar al arcángel Metatrón, porque voy a trabajar con la flor de la vida. Yo tengo aquí una flor de la vida que está activando la energía. Y vamos a llamar a Ganilla, gracias. También, que bueno, ya saben que Dios que atrae la energía de prosperidad. Y si no saben, bueno, hay que tener una ganilla en la vida, o varias. Y bueno, vamos a empezar a meditar. Vamos a conectarnos con nuestra alma, ¿sí? Y con nuestro espíritu. Y hoy vamos con nuestro espíritu que está alineándose con la fuente, con Dios. Vamos a mirar esa luz que viene de la energía de Dios o de la fuente. Y pueden sentir esa energía. Y van a sentir cómo esta energía baja. Empieza a bajar. Ilumina nuestro espíritu. Ilumina nuestra alma. Y llega a nuestro chakra corona, este centro. Y lo ilumina. La energía que está bajando de la fuente es una energía color amarilla, dorada, muy luminosa, que va a ir entrando en cada una de nuestras células y nos va a ir iluminando. Vamos a ir al tercer ojo y al chakra Ajna y va a iluminar estos centros. Y el centro del cerebro, las glándulas que están en el centro del cerebro. Y se expande y baja. Va a limpiar los centros de la boca, las mandíbulas.
y va a ir a nuestro chakra garganta. Lo va a iluminar y la energía se expande. Qué fuerte. Va a seguir bajando. A medida que va bajando, sientan cómo esto va limpiando todo el cuerpo, ¿sí? Y va a activarse en nuestro chakra del corazón por delante y por detrás y a expandirse. Va a seguir bajando, va a ir a nuestro plexo y va a iluminar, va a limpiar también el vaso por delante y por detrás y se va a expandir esta energía. Vamos a seguir bajando. Va a llegar a nuestro centro del chakra sexual. Se va a expandir por todos los órganos del chakra sexual. Los va a iluminar. Los va a liberar si es necesario. Y va a seguir bajando. Y ahora está en nuestro chakra raíz. Nosotros materializamos a través de este chakra. Bienvenidos los que llegaron ahora. Estamos bajando energía de la fuente. Estamos llevando esta energía amarillo dorada desde la fuente hasta nuestras raíces. Y va iluminando todas nuestras raíces, las va limpiando. Decía que nuestro chakra raíz es el que nos ayuda a materializar. Es importante que este chakra esté desbloqueado y conectado a la tierra. Vamos a ver cómo las raíces de nuestro chakra llegan hasta el centro de la tierra. Al centro del corazón de la tierra y se conectan con el corazón de la tierra. Puede que sientan aquí, es potente, es fuerte esta energía, ¿sí? Permitan que lo que tenga que ir saliendo de sus campos vaya saliendo suavemente. Y ahora que estamos en conexión desde la fuente hasta la tierra, te invito a hacerte esta pregunta. ¿De qué estás agradecido? ¿De qué estás agradecida? ¿Qué hay en tu vida que te llena de gratitud?
y sentí qué centros se expanden. Es importante esta energía de gratitud porque todo lo que nosotros podemos materializar que está asociado a la prosperidad de nuestra alma y de nuestro ser está en gratitud. Está conectado con esta energía que viene de la fuente, porque nuestro espíritu, viva la experiencia que le toque vivir, él está siempre en gratitud. Y sentí como tus centros se expanden, sueltan energías de reproches, de enojo, de dolor. Y ahora te invito a que sientas tu chakra raíz. Es el centro más bajo de los que tenemos en el cuerpo. Sentí cómo se mueve. Sentí su peso. Suele ser un centro que es más pesado que los centros superiores. Y pedirle a tu chakra raíz que te muestre cómo vos ves, cómo aprendiste, cómo está programado en vos el significado de una persona que es próspera. ¿Qué imagen se te viene a la mente? ¿Qué juicios? ¿Qué voces familiares, sociales? ¿Qué frases? ¿Cómo es esa imagen? ¿Es una imagen positiva? ¿O es una imagen negativa que tenés sobre esas personas que aparecieron, esas imágenes que aparecieron de prosperidad? Muy importante verlo con total honestidad esto, ¿sí? Porque nos van a aparecer imágenes de lo que se decía en casa, ¿sí? De lo que aprendimos de chicos, respecto de lo que es la prosperidad y el merecimiento. Yo te invito ahora a que tomes mentalmente de esas imágenes toda la parte negativa. La tomes en tus manos, lo que hay ahí. Y vamos a elevarla hacia la fuente. Le vamos a pedir a la fuente que nos ayude a transformar todas estas imágenes que compramos
que nos vendieron negativas sobre la prosperidad, que las que podemos percibir y las que están en nuestro subconsciente también, que aún todavía no podemos ver. ¿Sí? Vamos a ayudar a desbloquear estas energías y dejar que la fuente nos ayude, que nuestro espíritu nos ayude a atravesarlas. Podés sentir mientras que, digamos, vas levantando la energía cómo es, ¿sí? De qué lado está más pesada. Vamos a conectar esos lados para que haya fluidez. Y vamos a volver a elevar y vamos a sentir, tal vez ahora, puede que la energía la sientas más liviana, más parecida. Nos acabamos de liberar, ¿no? De toda esa energía que estaba en nuestro campo de negatividad respecto de esta idea de lo que es la prosperidad y los juicios que hay respecto a este tipo de personas que nosotros identificamos como prósperas. Soltamos todos esos juicios y ahora vamos a conectar, vamos a sentir que conectamos el chakra raíz con el chakra corazón. Y con nuestra corona. Y ahora nos vamos a visualizar en prosperidad. Nosotros nos merecemos ser prósperos. Imagínate cómo la prosperidad se expande a partir de tu chakra del corazón a todos los centros de tu ser y en todas las dimensiones. Visualizate abrazando esta energía, aceptándola, integrándola en tu corazón. Esta energía viene de la fuente y baja hasta tu chakra raíz y se expande en todo tu ser. Eso permite que la prosperidad llegue a materializarse en tu vida. Estamos anclando esta energía en la tierra, ¿sí? Por lo tanto, no solo expandimos nuestra prosperidad para nosotros,
sino que lo hacemos también para traer esa energía a la tierra, para traer esa conciencia a la tierra, a todos los seres de la tierra, que hoy han olvidado o han creído que no son merecedores de esta energía. Que no tienen el poder de atraerla. Entonces estamos ayudando también a la tierra a bajar esta energía y que pueda transmitirla a otros seres. Somos canales de prosperidad. Y también somos canales de prosperidad en nuestro entorno. Porque la anclamos primero en nosotros, ¿sí? Para después expandirla. Si quieren pueden proyectar esta energía a la Tierra, imaginarse al planeta y proyectar esta energía de prosperidad que va a sintonizar la frecuencia de la Tierra, la va a ayudar a sanar toda energía que estamos necesitando sanar a nivel mundial. Ella está encontrando el camino, ¿sí? Y el camino siempre es la unidad. ¿Cómo la sintieron? Hay que agradecer 3 veces. 3 veces. Gracias. Gracias. Y gracias. Que cada uno recibió la energía que estaba necesitando para manifestar lo que está necesitando manifestar. Gracias. Por ahí decía, leí Carlos hace un ratito, decías agradecido, sí. Es muy importante esta energía donde nosotros empezamos a agradecer lo bueno que nos pasa, todo lo que tenemos, incluso cuando nos toca vivir alguna experiencia difícil, también agradecerla, ¿sí? Primero, digamos, nos vamos a encontrar con ese sufrimiento, ¿sí? En el momento, pero cuando nosotros nos permitimos trascender, porque en algún momento el dolor se trasciende, agradecer el aprendizaje. Eso también nos ayuda a integrar esa energía que en algún momento juzgamos como negativa o como dañina o como mala, ¿sí? Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que hacemos esto todo el tiempo. Entonces, bueno, agradecer igual, agradecer que
eso llegó, porque a veces son desvíos en el camino. Exacto. Se agradece para aprender, porque aprendimos algo, ¿sí? Y a veces esos aprendizajes son duros, que es lo que más nos cuesta a nosotros aquí en la Tierra entender, que todo lo que vivimos es lo que nos toca vivir, ¿sí? Entonces no es resignación, es aprender a atravesar el dolor o el sufrimiento, porque ahí está el aprendizaje real. Gracias. ¿Sí? Entonces, no hacer una lectura de no somos prósperos o somos fracasos si no conseguimos eso que se nos metió en la cabeza, ¿sí? Porque desde esos lugares no trascendemos o tardamos más en trascender el sufrimiento, sino hacer lecturas que a nosotros nos conecten con cómo podemos sacar la fuerza para salir, ¿sí? De cualquier cosa que nos suceda. Para mí, gracias. Ese es el punto, ¿sí? Cuando vivimos cosas que son muy, muy, muy difíciles, encontrar el punto donde nosotros todavía hay algo, siempre hay algo adentro que nos mueve. Entonces es buscar ese punto de una forma o de otra porque está en todos los seres, ¿sí? Entonces cuando lo encontramos vamos a movernos a navegar por la oscuridad. Y siempre hay luz después de todo lo oscuro, siempre hay luz. Es así. Bueno, voy a agradecer a la meditación, vamos a hacer la invocación de cierre al Ser Supremo. A nuestro Ser Superior, nuestro Espíritu, a ángeles, arcángeles, todos los seres de luz que los están acompañando. Vamos a agradecer a Buda, vamos a agradecer al arcángel Metatrón. Y vamos a agradecer a Ganilla, que nos llenó de esta energía dorada, que nos protege y nos acompaña, que acompaña a la tierra. Vamos a agradecerle a nuestras almas, por esta transformación. A Isis, por supuesto. La vida te da esas pruebas. Y entonces también a Osiris agradezcámosle, no lo llamamos, ¿no? Para la resurrección de la prosperidad. Isis, qué maestra. Yo la tengo una figura de Isis, la tengo en mi oficina. Y está ahí, ella me acompaña, me da ideas. Suelen ser muy generosos. Bueno, vamos cerrando la meditación, ¿sí? Y nos vemos seguramente el miércoles que viene con otra meditación. Veremos de qué, no sé. Y después los que estuvieron en esta y me quieran contar cómo les fue con su movimiento de energía, me pueden contar. Les mando un gran abrazo y agradezco a todos los que pasaron por aquí. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene.